Buenos días a todas y todos. Vamos a dar comienzo a este pleno extraordinario que tiene por objeto el sorteo para asignación de los componentes de las mesas para el proceso electoral del próximo día 20 de diciembre, convocado por el decreto 977-2015 de 26 de octubre, BOE 27 de octubre. Tiene la palabra el señor secretario. Bueno, siguiendo en la mecánica utilizada en los últimos procesos electorales, el sorteo se realizará a partir del censo electoral facilitado por la Oficina del Censo, que de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General es cerrado 2 meses antes al mes de la convocatoria. Por tanto, se utiliza el censo electoral cerrado a 30 de julio. El sorteo, ese censo se cargará sobre la aplicación informática que dispone el Ayuntamiento, que de forma aleatoria procederá a la asignación de titulares, presidente y 2 vocales, así como 2 suplentes para cada uno de sus puestos, correspondientes a las 295 mesas que para este proceso está distribuido en el Ayuntamiento de Oviedo, que a su vez se reúnen en 54 colegios electorales. Los perfiles se cargarán o están cargados sobre la aplicación en función, por un lado, de edad. Tendrán que tener los posibles candidatos a ocupar estos puestos a la fecha de celebración de las elecciones la mayoría de edad, los 18 años, y no sobrepasar los 70 años de edad. Si bien aquellas personas que superen los 65 podrán presentar sin mayor argumentación excusa ante la Junta Electoral y pasar al puesto al siguiente de la lista. El otro perfil que se carga a efectos del sorteo es la titulación. A efecto de ser presidente se exige bachiller o equivalente y para vocal y sus suplentes se exige certificado de escolaridad. Se realizará un primer sorteo, que será el que se imprimirá para que quede constancia documentada en el expediente, al concluir la sesión, y complementariamente al mismo, por si acaso el número de excusas que se presenten ante la Junta Electoral que sean admitidas tiene un número elevado, otros 4 sorteos. De esos 4 sorteos se guardará igualmente a su conclusión copia en formato electrónico y de la misma quedará custodiada en el expediente de la sesión y será también traslado a la Junta Electoral. Esos 4 sorteos entrarán por orden de su numeración en juego en función de que el número de excusas, como he dicho, pues superen el número de plazas del primero o sucesivos sorteos. Incluso llegado a la eventualidad de que los 5 sorteos fueran insuficientes, sorteo principal y 4 complementarios, se utilizará el puesto ocupado en el último de los sorteos para, en sentido ascendente en la lista y en función de titulación, localizar un candidato en caso de sucesivas excusas. Los perfiles que he comentado ya están cargados sobre la aplicación, que de forma aleatoria, una vez que le demos al botón, procederá a la designación y el tiempo estimado entre 5 o 10 minutos. Entonces, le damos con esto, pues adelante. Ya está en marcha.
¿Sí? Ha acabado el sorteo, por tanto, se da por cerrada la sesión. Muchas gracias.